Buenos días, Aragón. Son las 9:16 de la mañana, seguimos en Buenos Días Aragón, es viernes y hablamos de cultura. Lo hacemos con el periodista Sergio Faltes, que ya está con nosotros. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado. Y hoy también nos acompaña Vicky Calavia, con la que vamos a hablar de la nueva edición del festival La Mirada Tabú. Muy buenos días, Vicky. ¿Qué tal? Bueno, 9ª edición ya. Parece que esto de hablar de lo que no se puede hablar funciona, ¿no? Gusta. Parece que funciona, que los artistas cada vez quieren expresarse más, ¿no? Expresar esa parte oculta, esa parte que normalmente no se expresa. Y este año pues tenemos casi el doble de obras que el año pasado. Tenemos más de 2.500 cortometrajes enviados, lo cual la selección está siendo muy complicada. La Mirada Tabú es mucho más que un festival de cortometrajes, pero vamos a comenzar por ahí, porque la única premisa, la única condición es que ese sea el tema, ¿no? Que sea algo en torno al tabú, con todo lo amplio que eso es. Exacto, es en torno al tabú, pero el tabú abarca pues estigmas sociales, pues hablamos de la infancia, de la tercera edad, hablamos de la violencia de género, hablamos también del mobbing, del bullying, o sea, los artistas hablan de todos esos temas. Este año han llegado muchos cortometrajes también sobre las consecuencias de la pandemia, por ejemplo, ¿no? que bueno, sobre todo la salud mental también es otro de los grandes temas, por supuesto la parte más emocional, amorosa, y curiosamente la parte más erótica, aunque todos pensamos tabú y a lo mejor lo relacionamos más con eso así a priori, es curioso cómo a lo largo de estos 9 años ha cambiado lo que nos ha llegado, esa información de los artistas. Ahora es más tabú enamorarse o comprometerse que tener relaciones. Y es curioso porque estamos en una época en la que parece que todo es tabú, ¿no? No sé si eso pasa también, ¿no? Si sucede que de esas 2.500 obras, que además hay que decir, obras de todo el mundo, hablamos de un festival internacional, que de esas obras parece como que cada vez todo es más fácil para ellos, más difícil para la sociedad, todo es más tabú, hay más cosas prohibidas. Claro, nos hemos, digamos, convertido en una sociedad políticamente correcta. Yo creo que también las redes sociales son muy positivas, pero a veces no ayudan, ¿no?, a la expresión. Y entonces los artistas, a través de la creación, siempre el artista ha sido más libre, ¿no? O ha sido, el cine, por ejemplo, ha sido una avanzadilla. Siempre el cine ha contado una cosa, por ejemplo, corrupción social o política, antes de que la sociedad hablara de eso, ¿no? O sea que el cine es un vehículo maravilloso para hablar de esas cosas que la gente no se atreve a hablar. Dentro del marco de este festival, ayer presentabais la exposición 30 años de Jamón Jamón, y en alguna ocasión se ha dicho, y al hilo de lo que decías, que esa película no se habría podido hacer hoy en día por esa corrección social. Cuéntanos, ¿por qué Jamón Jamón es tabú? ¿Por qué encaja en este festival? Bueno, por supuesto, todos los años hacemos homenajes a directores y directoras de cine, y este año queríamos centrarlo sobre todo en Vigas Luna, a través de Jamón Jamón, que hace 30 años la película. Ayer vimos la película en Filmoteca, hicimos una presentación y un coloquio con Luis Alegre muy interesante, en el que abundábamos en ese aspecto, ¿no? Pues ya en ese momento Vigas Luna puso sobre la mesa, a través de su película, temas, bueno, pues digamos, estigmatizados, ¿no? Pero en los años 90 era, digamos, la creación también más libre y una sociedad que a lo mejor hablaba más libremente de las cosas. A día de hoy la película de Vigas Luna, bueno, pues tiene muchos tópicos pegados a la historia de España, muy reconocibles, al medio rural, a las relaciones amorosas y eróticas, pero es que nos habla de relaciones entre personas mayores y gente joven, entre mujeres mayores y chicos jóvenes, nos habla incluso de relaciones semi-incestuosas, nos habla de un prostíbulo, nos habla de una masculinidad que ahora se llamaría tóxica, por ejemplo. O sea, y ayer reflexionábamos sobre cómo sería la mirada de hoy de Vigas Luna ante todo eso, ¿no? Él, además, que siempre ha puesto a la mujer en el centro de sus películas, pero llegamos a la conclusión de que seguramente sería igual de transgresora, ¿no? Porque si ya lo fue en ese momento, yo creo que Vigas Luna tenía ese espíritu de hablar con naturalidad de las cosas que, bueno, pues casi nadie quería hablar, ¿no? Una exposición comisariada por Betty Vigas, la propia hija de Vigas Luna, y por ti misma, que es un lujazo, y que además también conlleva una ruta de tapas y bueno, que va más allá, ¿no? Este festival de cine va más allá en realidad. Hay cine,
pero hay más cosas, ¿no? Gastronomía, hay música, hay educación... no sé, ¿no? Hay muchísimas cosas, porque alrededor del cine siempre hacemos, bueno, pues una conexión con muchas otras disciplinas, como dices. Entonces, el homenaje a Vigas es centrado en la exposición y la película, pero además, bueno, pues hemos hecho para este fin de semana una ruta de tapas por Bambutería, por Melimeló y la Pollería San Pablo, y ayer fuimos con la familia de Vigas y pues nos descubrieron otra forma de entender las tapas de jamón, que lógicamente estaba centrado en el jamón. Estupendas, que lo recomiendo a todo el mundo este fin de semana. Y además este sábado también tendremos una charla de lujo moderada por Antón Castro con Pilar Balomero, con Javier Calvo y con Álvaro Mazarrasa, que fueron los primeros alumnos que tuvo Vigas Luna en unos talleres de cine que organizó para el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, y Paula Ortiz también fue otra alumna brillante, pero no podía estar con nosotros. Pero bueno, claro, dejó una semilla muy importante, claro. Una semilla de la que estamos recogiendo muchos frutos, ¿no? Y además tenemos pues, con Pilar Palomero esta nominación de los Goya, de la que luego hablaremos también con Sergio. Luego hablaremos también con Sergio de la parte musical de este festival, en la que tienes mucho que ver. Pero antes, ya que estamos hablando de la ruta de tapas, me gustaría comentar contigo ese poder, esa herramienta en la que se han convertido los festivales de cualquier temática, pero los de cine aquí, somos tierra de cine y nos gusta mucho, como promoción de las ciudades, ¿no? Como cada vez más esos festivales se extienden, buscan actividades complementarias que lleven un poco pues, a descubrir esas tapas riquísimas que tenemos en Zaragoza, por ejemplo. Sí, o sus vinos, porque Grandes Vinos también patrocina La Mirada Tabú. Es curioso que la gente que vino ayer a la exposición, que vino muchísima gente de fuera, de Madrid, de Barcelona, es profeso a verla, aquí a Zaragoza, que además tenemos el AVE tan cerca, ¿no? Pues estaban encantados de descubrir esa sala, que son depósitos del Parque de Piscinatelli, que es una sala muy especial, con antiguos depósitos de agua, y estaban encantados también de esas tapas y de descubrir una Zaragoza que a lo mejor no habían visitado hacía 20 años, ¿no? Y bueno, pues tuvieron tiempo ese día de visitar Zaragoza. Sergio, estaba para ti. ¿Qué es la música tabú? ¿Cómo vas a participar en este festival? ¿Y cuál es tu propuesta? Pues primero haremos, desde las 8 de la tarde, haremos en la Filmoteca pues una sesión de videoclips tabús, que no es fácil encontrarlos. Muchos de ellos han estado censurados o están censurados en emisoras grandes como MTV, y pues recogemos un montón de cosas, pues desde el amor entre hermanos, puro entre hermanos, que es una cosa de la que se habla poco, pues hasta, evidentemente, va a haber erotismo y sexo, y va a haber también enfermedad, ¿no? Es verdad que la enfermedad y las enfermedades mentales en concreto es algo de lo que se habla también poco. También va a estar todo recogido allí, y luego habrá una sesión de música en la lata de bombillas, y ahí es todo mucho más fácil, porque, claro, música que hable de estas cosas hay muchísima, está llenísimo en todo, ¿no? Entonces ha sido como muy divertido empezar a buscar canciones tabúes y ver que en realidad la mayoría de temas, de grandes temas del mundo, hablan de cosas tabús, ¿no? Entonces, bueno, y además de estilos muy diversos, creo que la cosa va a estar muy chula. Porque bueno, es un festival que es de cine, pero va mucho más allá del cine, está claro. Bueno, estamos deseando escuchar esa sesión de videoclips y de música tabú. Ponos algunos ejemplos concretos. De videoclips, por ejemplo, pues tenemos Pau Donés, un ejemplo que todo el mundo conocemos mucho, ¿no? En el caso de Pau Donés, pues vemos la enfermedad. ¿Eso que tú me das? Eso, exactamente. es un videoclip en el que vemos a una persona de extraña, de muchísima delgadez, en donde todo el mundo sabíamos que estaba enfermo, y donde vemos un vídeo además que estamos ahora mismo ahí en la pantalla, lo estamos comprobando, muy optimista. Vemos a los músicos reírse, él está riéndose, es una canción optimista, y ¿por qué no? La enfermedad también es optimismo, y bueno, pues sigo vivo y aquí estoy, y vamos a hacer a la gente feliz, ¿no? Es un canto a la vida este documento. Es un canto a la vida total y completo, sí. Tenemos muchos más, Cuti Bericat, por ejemplo, también con la Talking enfermedad, Heads. por ejemplo, Cuti Bericat con Teo el astronauta, pues tenemos una canción en la que habla de su hijo que fue prematuro, que tuvo muchos problemas, estuvo entubado y parecía como un astronauta, ¿no? Ahí con tantos tubos y tal. Y de eso hizo una canción y este vídeo musical tan bonito, en donde hay incluso notas de humor, ¿no? Donde el niño no puede ni comer porque tiene todo el traje del astronauta ahí metido, ¿no? Y luego además aparecen también, en la segunda parte del videoclip, aparecen imágenes reales y tal de lo que sucedió, el agradecimiento además al Hospital Mir Servet, porque la verdad es que en neonatos, que yo también, una de mis niñas estuvo en neonatos, pues se portó fantásticamente bien, y aparece todo ahí en ese vídeo, ¿no? Se habla de lo que la gente no habla, ¿no? También aquí, ¿no? Terreno complicado, arenas movedizas, Pablo Hasél.
Sí, efectivamente. Además, bueno, nosotros queremos aclarar también cuando hagamos esa sesión de videoclips que no es un videoclip en el que nos identifiquemos, ¿no? Que ideologías aparte, sí que pensamos que ahora es tabú todo lo que tiene que ver con la política, con ciertas libertades de expresión y con ciertas afirmaciones, ¿no? Y Pablo Hasél ahora mismo está encarcelado, eso es un hecho, ¿no? Y hay pues uno de los videoclips, hay unos cuantos, que se llama Polémica, precisamente, y sí que nos hace ver en qué se basa la polémica, a qué llegamos cuando algo llega hasta ese nivel de polémica, ¿no? Y creo que es un videoclip que nos dice muy bien lo que se puede, lo que no se puede decir, las consecuencias de decir ciertas cosas, ¿no? Ciertas afirmaciones. Aquí, Vicky, tocamos uno de los asuntos centrales que ya lo has mencionado en algunas de las respuestas, que es esa libertad de expresión, ¿no? Que choca con ese tabú, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que es socialmente aceptado, y que eso el arte lo explora pues con maestría, ¿no? Claro, los límites son siempre difusos en estas cosas. Siempre es hasta dónde llega mi libertad, hasta dónde llega la libertad del otro, ¿no? En eso siempre nos movemos. Pero sí que lo que sí que es cierto es que es sano expresarlo, con educación y respeto siempre, pero yo creo que es sano. Y el arte siempre va más allá, ¿no? Y también pues, los artistas tienen una mirada. Estaba pensando ahora en The Clash, ¿no? Un grupo que ahora, bueno, pues sería políticamente incorrecto, ya lo era en su momento, pues ahora mucho más. Claro, esto nos lleva también a plantearnos el revisionismo cultural, ¿no? O sea, obras como Jamón Jamón, que ha sido uno de nuestros puntos de partida. Claro, sabemos que se hicieron en una época concreta, con unos códigos sociales, pero se pueden seguir viendo, se pueden seguir disfrutando. Ha pasado con canciones, esa polémica de Hombres G, ¿no? Claro, reciente. Sí, claro, vivimos también la cultura de la cancelación, con la que, bueno, yo difiero bastante, la verdad, ¿no? Porque yo creo que las obras artísticas tienen un valor incuestionable, las que son buenas, obviamente, ¿no? Y luego, bueno, pues está nuestra visión alrededor de ellas, que yo creo que es sano y bueno tener una visión crítica. Pero no cancelar las obras ni los artistas, eso es, vamos, yo creo que sería, no vamos a dejar de ver las obras de Picasso o de Buñuel o de Hitchcock. Y ahora pues a lo mejor nadie les produciría su cine o sus obras, ¿no? También esa otra lectura, ¿no? Que nos moleste lo que antes no nos molestaba, lo hemos visto con los cánticos machistas, esas polémicas en torno al mundo de deporte estos días, también habla de cómo evolucionamos, ¿no? Como sociedad. Sí, es muy sano evolucionar como sociedad y darse cuenta de que hay cosas que no pueden ser así, ¿no? Y tener una visión crítica, como digo, pero tampoco, o sea, abominar de todo lo que ha existido en el arte y la cultura, pues yo creo que tampoco es la posición. Vamos con más propuestas musicales, porque también nos da pie a ir descubriendo otros aspectos de este festival. Tenemos, por ejemplo, a Eminem. Pues Eminem aquí lo que hace es una sátira. Hace una sátira a Michael Jackson, aparece también Madonna, aparece MC Hammer. Y el humor es verdad que según contra quien vaya, a veces no contra, sino sencillamente es una crítica en la que alguien se puede sentir aludido o alguien le puede sentar mejor o peor. Aquí hablamos de un videoclip que fue censurado, ¿no? Y fue censurado en diferentes emisoras de televisión. ¿Por qué? Pues por eso, porque parece que al rey del pop no le sentó muy bien, ¿no? El vídeo en realidad no es una cosa tampoco muy dura de ver, no es una cosa que deje demasiado mal al rey del pop, pero bueno, pues a veces el humor se lleva mejor o peor. Yo creo que sí, que ser el bufón del rey es verdad que puede tener ventajas, pero también puedes acabar en la horca, ¿no? Puede suceder. El humor, ¿no? Tan controvertido también, los límites del humor, es otro de los temas a los que se puede llegar. Claro, sí, la autoparodia también, ¿no? Que es siempre complicado de ajustar. Yo no quería acabar también la sesión dedicada a la música sin nombrar que tenemos una banda sonora este año que todavía no se ha escuchado, que se escuchará el día 10 en Filmoteca, de la mano de un grupo que se llama Crisálida y de Octavio Gómez Milián, que nos hacen una revisión de un tema a raíz de que hacemos también un homenaje a Carl Theodor Dreyer y ponemos una película titulada Dies Irae sobre la mujer, la brujería y la Inquisición. Una película también que bueno, es de comienzos del siglo XX, pero que pone el acento en esas mujeres libres, independientes y con criterio que eran calificadas de brujas y quemadas en la hoguera, ¿no? por ser ellas mismas, ¿no? Y entonces queríamos hacer un tema alrededor de eso, y existe un tema, I Put a Spell on You, de Hugh Hopkins, bueno, pues que nos recordaba un poco a la parte de los hechizos, de la magia, del esoterismo, ¿no? Entonces revisitamos ese tema musical en directo a raíz de la película de Dreyer. Hay otra palabra que ha sobrevolado toda la conversación, que es censura. Ahí el cine, la música, también la poesía siempre ha buscado esos resquicios, ¿no? Para sortear la censura, valiéndose de la poesía, pero
hayan estado contando lo que han querido contar o al menos lo que les han dejado contar de esas maneras. Sí, yo así como reflexión sobre todo esto pienso que el arte trasciende, la cultura y el arte y el hecho artístico siempre perdura. Y que los momentos culturales, sociales, ideológicos y políticos hace 30 años son distintos, serán distintos en 50 años y a comienzos de siglo, ¿no? Y entonces esa visión de la sociedad cambia, pero las obras de arte perduran, que creo que es lo importante. Bueno, y lo que perdura es este festival. Hablamos de la 9ª edición, hablamos de todo lo que hablamos ahora mismo aquí y la gente estará en sus casas diciendo: pero ¿cómo ha llegado a la 9ª edición con estos temas? ¿Pero qué? Y con lo que está cayendo, con lo que está sucediendo. Pero es un hecho. 9ª edición, todo temas tabús. O sea, el tabú es el tema, en realidad. Y no sé, dinos el truco, porque hay proyectos muy chulos, muy ilusionantes que no han conseguido llegar a la 9ª edición en general, culturales, y el tuyo de Zaragoza ha conseguido llegar. Bueno, ya estamos empezando en el 10º aniversario, o sea que... Claro, empezó como un empeño personal de Agustín Gil y mío, como un evento lúdico también, un evento donde disfrutar de eso en un espacio lúdico, y ha continuado, bueno, pues apoyado a día de hoy por el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cuál es el truco? Yo creo que el truco es que los contenidos son de calidad. Que yo siempre digo, quien va a ver los cortos de La Mirada Tabú, que es el plato fuerte, nuestra programación de cortometrajes, aparte, por supuesto, de todo lo demás, pero nos basamos en esos cortos, se enamora de La Mirada Tabú. Y lo compruebo año tras año, es ver los cortos y decir, salgo reflexionando, salgo pensando, salgo debatiendo, salgo, bueno, pues planteándome cosas, y eso es tan raro a día de hoy que yo creo que eso es lo que engancha al público y a todos los que nos ayudan, nos patrocinan, que yo primero les digo, bueno, miraros el palmarés del año pasado. Y suele enamorarse la gente de La Mirada Tabú. Y sin censura siempre, ¿no? Sin censura siempre. Absolutamente sin censura, si no, no sería La Mirada Tabú. Claro, no tendría su gracia. Si no, no existiría. Bueno, pues esas proyecciones que, como dice Vicky, son el centro, la esencia del festival, comenzarán el día 9 de diciembre en la Filmoteca. Hasta entonces tendremos que esperar, pero bueno, con todas estas cositas que nos habéis preparado iremos abriendo boca. Vicky Calavia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, a Sergio. Esta mañana. Gracias. Y un viernes más les ofrecemos 3 nuevas opciones de cartelera: la comedia A Todo Tren 2, el thriller de terror Venus y La Emperatriz Rebelde, un largometraje que da un giro a la vida de Sisi de Austria. Hace un año que estos niños ya viajaron solos en tren por un despiste de su padre y su abuelo. Esta vez, su madre y una amiga se encargarán de llevarlos al campamento, pero... Un momento, ¿y Pablito? ¡Pero si está fuera! Es un poco de escaparse. Otro accidente provocará que vuelvan a separarse. La misión ahora, reencontrarse con ellos lo más rápido posible. Una bailarina de discoteca roba un alijo de pastillas de éxtasis a los dueños del local. Busca refugio en casa de su hermana, pero lo que hay allí puede ser mucho peor que lo que le espera fuera. Son regalos que me trae ella. ¿Y quién es? La sirvienta. Todos acaban yéndose de aquí. Numerosos episodios paranormales, ya conocidos por su sobrina, comienzan a ocurrir en el edificio. Isabel de Austria, más conocida como Sisi, cumple 40 años. Lleva más de 20 siendo emperatriz. Asfixiada por las convenciones y hambrienta de conocimiento y de vida, decide rebelarse y luchar contra la obligación de cumplir con unas expectativas imposibles. Bueno, pues en unos minutos seguimos hablando de cine, que además tenemos nominaciones aragonesas a los Goya, pero antes vamos con una propuesta musical. Hoy hemos hablado de tabús, de romper esquemas, y hoy también hablamos de Samantha Hudson. Todas ciertas. Soy un tabú, un maricón judío más hombre de boom, una fulana, una bruja vudú. Soy la bujarra con la que sueñes tú. Mándame tu regimiento para que me descarmiento. Lo que estamos escuchando es Por España, uno de los grandes éxitos de Samantha Hudson, una crítica al avance de la ultraderecha en España y a los mensajes de odio y ataques al colectivo LGTBI. Hazlo, Paco, por España. La provocación es una de las señas de identidad de esta artista, que hoy presenta en la Sala Oasis de Zaragoza su último trabajo, Liquidación Total, y que ahora nos atiende en directo. Samantha Hudson, buenos días.
Hola, cariño. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sé que ayer estuviste en el For You Fest de TikTok, además ibas guapísima con ese vestido, creo, hecho de bolsas de basura. Sí, estuve en dos eventos porque luego tenía lugar el relevo del premio a la persona del año en el Observatorio de la Diversidad dentro del medio audiovisual, que es una organización muy chula. Y nada, estuve ahí en dos eventos, hija. Te estamos viendo ahí con ese vestido espectacular. Muy guapa. Oye, no paras, ¿no? Porque esta noche te vamos a ver en la Sala Oasis. Más que un concierto, es todo un espectáculo de varietés. ¿Qué tienes preparado para el show, lo que se pueda contar? Pues mira, lo de hoy es un poco lo que vengo haciendo el último año, que llevamos ya casi más de un año de gira, lo que dándole una vuelta de tuerca. Entonces hemos adaptado todas las canciones de mi repertorio a golpe de electrónica, con una clave así muy rabera, muy bacala. A mí me gusta verlo como una especie de macro botellón. En realidad mi show, este particular que estreno hoy en Zaragoza por primera vez, es una fiesta en el parking del Fabric, pero sin homofobia. Bueno, pues una buena fiesta, lo que tienes preparado para esta noche. Sabemos que lo tuyo es siempre puro espectáculo, de eso no hay ninguna duda, pero además tiene mucha carga de denuncia social. Quería preguntarte hasta qué punto te sientes cómoda con esa definición de activista y si eso te llega a condicionar en algún momento a la hora de plantearte nuevos proyectos. A lo mejor te apetece hacer algo más desenfadado, más loco, que no tenga tanto mensaje. ¿Siempre tienes que incluir? Bueno, yo creo que el activismo es otra cosa. Yo, si acaso, pues hago divulgación en mis redes sociales siempre que puedo, intento aprovechar el altavoz que se me da de la mejor manera posible. Pero la verdad es que tengo canciones de todo, o sea, y mi obra es entre petarda y erudita, ¿sabes? Pero yo siempre pienso de una manera menos restringida y creo que a través de algo muy frívolo y muy absurdo se pueden llegar a grandes conclusiones y viceversa. En el lado contrario tienes a gente hablando con un lenguaje muy académico y en apariencia abordando temas muy serios, pero que a fin de cuentas no están haciendo otra cosa que soltar tópicos vacíos y carentes de algún sentido real. Por eso yo invito a la gente a que vengan a verme. Y aunque lo de hoy sea bastante disfrutón, bastante de oda al desmelene y un poco hedonista, así, ¿sabes? Como para pasárselo bien, porque es muy maquinero el show de hoy. Pues yo les invito a que vengan, porque lo mismo sacan alguna conclusión. Quizás descubran hasta el sentido de la vida o la clave para la paz en el mundo. El caso es que hay que venir a verme. Oye, ojalá sea una de las conclusiones que saquen esta noche. Está con nosotros en plato también Sergio Falces, nuestro colaborador cultural, que también te quiere saludar y hacerte una pregunta. Samantha, muy buenas, encantado de hablar contigo. Que oye, que lo frívolo también tiene contenido, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hablamos de cosas frívolas, de cosas divertidas, de pasarlo bien, pero que pasarlo bien no está reñido con disfrutar, ¿no? Aquí hay contenido y luego decir que hay contenido más allá de lo musical. Quiere decir que quien quiera ver un concierto de música, aquí va a haber un concierto de música y muchas más cosas, ¿no? Esto es algo multidisciplinar donde cabe un montón de cosas. Esto es una performance en sí y va mucho más allá de lo musical, aunque vayas a una sala de música como es la Oasis, ¿no? Es más que música, ¿verdad? Sí, claro, al final, bueno, las coreografías que interpretan las bailarinas no son algo demasiado literal, digamos. Es más bien, como tú has dicho, una performance, una puesta en escena que toma como premisa aquel primer y fatídico single con el que me di a conocer, que Soy Maricón, que para el que no lo conozca, pues es una especie de... se abre con una especie de mensaje de Dios Todopoderoso a Samantha Hudson, es decir, servidora, diciéndole que ya no puede estar en su rebaño porque es maricón. Entonces, siguiendo esta línea argumental, ahora Samantha desciende a los infiernos, donde, para su sorpresa, descubre que hay un fiestón maquinero y rabero electrónico estupendo. Y pues de esto va el show, de bailar con las putas, los yonkis y los maricones, súper vagas y súper maleantes.
Pues Samantha Hudson, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en directo. Te vemos esta noche, te disfrutamos, te bailamos, nos lo pasamos bien en la Sala Oasis a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Un besazo a todas. Un beso para ti también. Bueno, qué energía, ¿no? Qué buen rollo nos ha dejado Samantha y qué ganas de verla esta noche en directo. Da gusto empezar el día así, la verdad es que sí. No deja indiferente a nadie y a mí me gusta mucho eso, que desde lo superficial, aparentemente superficial, nos encontramos un montón de cosas, un montón de mensajes que nos dice y que los bailamos, por supuesto. Lo reivindicativo también se baila. También buena música, también vamos a poder bailar este fin de semana en el Moncayo, es una de tus propuestas. Ah, sí, el Moncayo Music Fest, madre mía, y es que me encanta esa propuesta porque cumple ya 10 ediciones, que no 10 años, porque lleva 2 sin realizarse por culpa de la pandemia y hay muchísimas ganas. Hay 3 días, hasta el día 4 de diciembre, pues vamos a poder ver un total de 12 actuaciones, serán 3 días con, bueno, yo me he apuntado aquí, unos cuantos grupos que va a haber, pues desde Confusas, Mariachi Acapulco, The Lines, Los Paso Cebra, Los Ringen Cowboys, pues es que hay tantas cosas, Mario Funes, que van desde el rock hasta la rumbita, hay batucada, hay country maño. En lo musical, en lo estilístico, tenemos de todo y todo además en un sitio muy pequeñito como es San Martín de la Virgen de Moncayo, una pequeñita población que hace una cosa muy grande como es esta, ¿no? Creo que hay que reivindicar también las pequeñas poblaciones que con muchísimas ganas, con muchísima creatividad consiguen llamar la atención, ¿no? Como es ya un festival que está, vamos, muy presente y muy consolidado ahora mismo. Bueno, pues ahí tenemos otra cita musical festivalera para el fin de semana. Vamos a volver a hablar de cine porque ya conocemos esas nominaciones definitivas a los Goya y hay muchos nombres aragoneses. La Maternal, el segundo largometraje de la aragonesa Pilar Palomero, ha recibido 3 nominaciones, entre las que están, bueno, son Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto. La Bordeta, Un hombre sin más, opta a Mejor Película Documental y la favorita a llevarse más cabezones es Asbestas, nada menos que 17 nominaciones, una de ellas al mejor guión de la zaragozana Isabel Peña. ¿Qué ha pasado? Fui a la orilla. El cine aragonés ya está un poco más cerca de triunfar en los Goya. La Maternal, Pilar Palomero por La Maternal, Ángela Cervantes por La Maternal. ¡Olé! La segunda película de Pilar Palomero ha conquistado al público y también a los académicos. La Maternal acudirá a los Goya con 3 nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección y Ángela Cervantes podría hacerse con el cabezón a Mejor Actriz de Reparto. Cuando me desperté, estaba aquí en este valle. La Maternal se enfrenta a Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, la gran favorita con 17 nominaciones. Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Modelo 77 de Alberto Rodríguez, candidata en 16 categorías, o Alcarrás y 5 lobitos, ambas con 11. Ideales. Pero no queda ahí la presencia aragonesa, también está él. La Bordeta, Un hombre sin más. La obra de Gaizka Urresti y Paula Labordeta opta a Mejor Película Documental y por su trabajo en Asbestas, Isabel Peña. la zaragozana es candidata a conseguir el Goya a Mejor Guión Adaptado. En la categoría de efectos especiales, la película 13 exorcismos, en la que ha participado la empresa aragonesa Entropy. Antonio de la Torre y Clara Lago serán los presentadores de la gala de entrega que se celebrará el 11 de febrero en Sevilla y en la que de momento solo hay un premio claro y también tendrá nombre aragonés. Carlos Saura será el Goya de Honor 2023. Aragón TV con el cine aragonés. Bueno, pues el 11 de febrero sabremos quiénes se llevan definitivamente esa estatuilla, esos cabezones, pero lo que ya sabemos es que tenemos muchas nominaciones muy aragonesas, muy de sabor de la tierra, y vamos a empezar, si te parece, por el documental, Un hombre sin más. Muy bien, 3 nominaciones, además que ya saben lo que es un Goya, quiere decir que no vienen de primeras, o sea que se van a llevar el segundo o el tercero, bueno, es que es así, ¿no? Que bueno, a mí me ha gustado mucho, verdad, que el de la Bordeta, porque vemos a su propia hija Paula, junto con Gaizka Urresti, dirigir la película. Vemos también a alguien muy cercano a él, como es su viuda, Juana de Grandes, delatando, se aparece su voz, y además ha sido muy importante que hayan encontrado escritos suyos, un diario en el que, bueno, pues han conseguido indagar más sobre la vida de una persona que al final creo que el resumen está muy bien, ¿no? Un hombre sin más, ¿no? Para nosotros es mucho más porque a nivel artístico, evidentemente, ha conseguido dejar un legado que va a seguir generación tras generación, pero esa persona
ese ser que va más allá de lo que ha escrito, de lo que ha cantado, de lo que ha reivindicado, creo que es el protagonista de verdad, ¿no? El Labordeta que conocíamos a lo mejor menos, ¿no? Claro, aquí el reto estaba en contar, explicar, presentarle al público a un personaje que ya conocía, ¿no? Del que teníamos ya muchas referencias y dar una visión diferente y, como bien decías, lo hacen a través de ese diario que encuentran y a través del hilo conductor de Juana de Grandes, pues que no le puede dar un toque más intimista, ¿no? a este retrato. Claro, aquí nos han planteado el conocerlo de verdad, ¿no? El darle la mano, ¿no? Es como que ya sabes quién es y además es una persona muy cercana, luego piensas que sabes cómo es porque era muy cercano, sí, cierto, pero ahora te lo voy a presentar, vas a poderle dar la mano, vas a poderle dar un abrazo y conversar con él, ¿no? Creo que eso ha sido el reto, ¿no? El poder indagar más allá y poder sentarnos a tomar un café con él y lo consiguen, es que lo consiguen, eso es lo bueno, es lo chulo. No está por casualidad ahora mismo nominado a un Goya. Dicen que en el cine, yo todavía no he tenido la suerte de ir a verla, pero la gente se emociona, la gente llora y la gente termina aplaudiendo. Efectivamente, emociona, pues es un personaje que emociona y cuando de repente rascas y ves a la persona, lloras y es normal poder llorar por la vida que llevó y la gente que ha dejado aquí, ¿no? Que lo que le quiere además la gente, ¿no? A Labordeta, a la gente tenga la ideología que tenga, que da igual, ¿no? Una persona además tan vinculada con lo ideológico, ¿no? Que consiga aplausos por todos sitios, ahora mismo no es habitual y Labordeta lo consigue. Repaso rápido porque tenemos La Maternal, Asbestas, también dos de las grandes, ¿no? De las que suenan fuerte. Dos de las grandes y no sé, con muchas ganas. Es que Pilar Palomero ha empezado tan fuerte, siendo la triunfadora de los Goya, que ahora parece como que no aceptamos otra cosa, ¿no? Y entre esas dos van a estar, yo creo que va a estar todo muy difícil quién va a ser la gran triunfadora, ¿no? Si Asbestias o en este caso La Maternal también, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Se queda todo aquí al fin y al cabo, ¿no? En Aragón, o sea que contentos. Eso es, orgullosos de toda esa producción cinematográfica. Pues precisamente de eso, de la producción de cine por aragoneses, y en Aragón se centra el programa Unidad Móvil que podrán ver esta noche. Los reporteros han acompañado varios rodajes que se están llevando a cabo en tierras aragonesas. Vamos a verlo. Cada vez son más los directores que eligen Aragón para sus rodajes, ya sea cine, series o publicidad. El potencial de nuestra comunidad no pasa inadvertido en el sector. ¡Acción! Esta noche el programa Unidad Móvil se sumerge en los rodajes realizados en territorio aragonés en los últimos 4 meses. Entre ellos, Teresa, la última película de Paula Ortiz, protagonizada por Blanca Portillo y Asier Echendía. Últimamente me está pasando que me ven solamente como el malo. No sé por qué. No lo entiendo. Con lo buena persona que soy yo, ¿verdad? Lo dulce. El programa también acompaña a Pilar Palomero en el estreno de su segundo largometraje, La Maternal. La zaragozana lo tenía muy claro desde el principio. Antes de escribir el guión, la primera vez que imaginé la historia ya la imaginé en Monegros. Y sí que es cierto que me hubiera gustado rodar toda la película en Aragón, pero se complicó. Destacada es la tradición de cortos que hay en Aragón. En la grabación de uno de ellos se ha colado el equipo de Unidad Móvil junto a su director. Un 98% aragonés, y te digo 98 por si acaso alguien pues vive en Aragón pero no nació aquí, ¿no? La Aragón Film Commission, gestionada desde hace un año por Aragón TV, ayuda con las localizaciones y facilita el proceso a las productoras, contribuyendo al fomento de Aragón como tierra de rodajes. Pues coincidiendo con el anuncio de las nominaciones oficiales de los premios Goya, en esta edición Carlos Saura va a recibir el Goya de Honor. Aragón va a dedicar esta noche del viernes al cine aragonés y con un homenaje muy especial al cineasta ostense. Aragón TV estrena Goya 3 de mayo, el cortometraje en el que Saura ha recreado el icónico lienzo de los fusilamientos. Se emite por primera vez en televisión. Un día un poco triste, ¿no? Hombre, no. Porque vamos a matar a algunos. Pero van a morir muy bien, muy bonito. Eso sí. Y una mirada al Saura íntimo con sus reflexiones sobre la pintura de Goya, el arte, la guerra y el cine en su vida. Eso es lo que nos ofrece el documental Goya Saurio. Yo disfruto mucho siempre. Es lo que más me gusta dirigir una película. Para mí es un gran placer. Hay directores que lo pasan muy mal, que se torturan y que sufren. Yo, al contrario, yo estoy deseando
empezar enseguida otra cosa. Después podremos ver otro documental, Sauras, que nos acerca al cineasta a través de sus películas y vivencias. La noche se cerrará con la emisión de otros 7 cortometrajes de realizadores aragoneses. Ni de pasado ni de nada, pero que luego no es así, o sea, lo que pasa es que hay que conocerle. Bueno, pues como esta noche va a hacer frío, una buena excusa para quedarse en el sofá calentito con la manta disfrutando del cine de Saura. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado un viernes más. Encantadísimo, lo disfruto mucho, muchas gracias. Planes para los que se quieran quedar con la mantita, pero planes también para los que quieran salir, que se abriguen y que disfruten. Hay para todos, que disfruten. Muchas gracias, feliz fin de semana. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy y también la semana en Buenos Días Aragón. Sí, les esperamos el lunes, como siempre, a las 8 en punto. Disfruten del viernes y del fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes.